Muy buenos días, vamos a continuar con el tema de reacciones químicas y balanceo de ecuaciones. Acuérdense que una reacción química pues es este cambio estructural que sufre la materia en su composición química por contacto con otras sustancias, que pueden ser por ejemplo ácidos, bases, por oxidación, reducción, es decir, pérdida o ganancia de electrones, o por el contacto con el calor, ¿no? Bueno, adición de calor. Entonces, por ejemplo, yo puedo representar este tipo de reacciones en ecuaciones, que son las que vemos acá. Y de esto depende también, por ejemplo, la adición de calor, los símbolos que vieron en su tarea, en su actividad pasada. Entonces, acuérdense que esto, por ejemplo, significaba que se estaba aplicando calor. Entonces, quiere decir que en esta reacción va a haber una liberación de energía, ¿no? Y bueno, hay otras tantas formas de representar este tipo de reacciones químicas en las ecuaciones y eso va a depender de los símbolos, ya los vieron. Lo que vamos a hacer ahorita, lo que vamos a entender es qué es esto de balancear ecuaciones. Si yo ya sé que puedo representar una reacción química por medio de ecuaciones, entonces lo primero que tengo que hacer es checar que esta ecuación, que cada una de estas ecuaciones esté balanceada. Balanceada significa que esté equilibrada. Equilibrada significa que yo tengo que contar el mismo número de elementos de este lado y de este lado. Entonces yo tengo que tener el mismo número de átomos de hidrógeno y de oxígeno aquí, en este lado, que en este. Y acuérdense entonces que los reactivos son estos y el producto es este. Quiere decir que yo tengo que cerciorarme de que haya el mismo número de átomos en los reactivos y en los productos, ¿ok? ¿Por qué tiene que ser igual? Porque yo me estoy basando en la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces no estoy creando materia, estoy simplemente transformándola. Y entonces esta flechita significa que aquí se está dando la reacción química. Entonces, punto importante, necesito revisar que el mismo tipo de elementos estén antes de la reacción o antes de la flechita y después de la flechita. ¿Por qué? Porque si no es así, quiere decir que esa ecuación no está bien escrita. No estoy creando materia, entonces yo no puedo tener acá como productos elementos que no están acá. No somos alquimistas, simplemente estamos tratando de ajustar ecuaciones, balanceándolas. Tiene que haber un equilibrio aquí y aquí. El mismo número de elementos, de átomos del elemento aquí y acá, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que yo voy a poder balancear ecuaciones? Tengo tres métodos. El primero es por tanteo, que es el más fácil de todos, es el que vamos a ver ahorita. Después tengo el algebraico y el redox, o sea, por reducción y oxidación, o sea, por pérdida y ganancia de electrones. Entonces, lo primero que tengo que entender es que ajustar ecuaciones, pues es lo mismo que balancearlas, ¿no? Yo necesito cerciorarme de que mi ecuación está balanceada y si no lo está, ¿qué tengo que hacer? Pues ajustarla. Entonces, aquí voy a aplicar, de hecho, este mismo método, que es el de tanteo. Entonces, paso 1. Primero, ¿qué elementos yo tengo aquí en mi ecuación? En esta reacción, tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Ok, segundo paso, necesito contar el número de átomos que tengo de cada elemento. Entonces, de este lado, ¿cuántos tengo de hidrógeno? 2. De este lado, ¿cuántos tengo? 2. ¿Ok? En teoría ahí va bien, está balanceado. Ahora me voy con el oxígeno. De este lado, ¿cuántos tengo? 2. De este lado, ¿cuántos tengo? 1. ¿Qué pasó ahí? ¿Está balanceada la ecuación? No. ¿Qué tengo que hacer? Ajustarla. Para ajustar una ecuación, yo solamente puedo agregar coeficientes. Acuérdense que coeficientes son los números grandes que van aquí, que me indican el número de moléculas que hay. Yo no puedo modificar mis subíndices para poder ajustar la ecuación. ¿Por qué? Porque si no estaría modificando la molécula totalmente. Ya no tendría aquí como tal un hidrógeno, o ya no tendría aquí, por ejemplo, oxígeno. Si yo le agrego 3 aquí, por ejemplo, ya tendría ¿qué? Ozono. Entonces, ya no es la misma molécula. Por eso, siempre para ajustar ecuaciones, solamente puedo modificar mi coeficiente. O sea, el número grande, que va acá. Ok, ya sé entonces que el oxígeno, pues, no está balanceado. ¿Qué tengo que hacer para que me dé el mismo número que acá? 2. Entonces, yo agrego mi coeficiente 2 y ya sé que tengo 2 moléculas de agua, ¿no? Entonces ahora sí, tengo 2 átomos de oxígeno y ya está balanceado el oxígeno, pero obviamente este 2 también me está modificando el hidrógeno que tengo acá, entonces aquí ya no tengo 2 átomos de hidrógeno.
¿Cuántos voy a tener? 2 por 2, 4. Aquí ya tengo 4 átomos de oxígeno. Y entonces ya se me desbalanceó otra vez la ecuación. ¿Qué tengo que hacer para que de este lado también yo tenga 4 átomos de hidrógeno? Pues simplemente agrego otro coeficiente para poder modificar y balancear la ecuación. ¿Dónde se lo voy a agregar? De este lado. ¿Por qué? Porque solamente yo necesito modificar el hidrógeno. Necesito 4. ¿Qué voy a hacer? Agrego otro 2. Y entonces ahora sí, 2 por 2, 4. Ya tengo 4 átomos de hidrógeno de este lado. Y ya quedó balanceada, ya quedó ajustada mi ecuación. Quiere decir que esta ecuación ya es correcta. O sea, por 2 moléculas de hidrógeno más una de oxígeno, ¿qué me va a dar? 2 moléculas de agua, ¿ok? Eso es lo correcto. Así es como se tiene que balancear una ecuación. ¿Por qué método? Por tanteo. Vamos a ver otros 2 ejemplos para que quede bien claro. Y son ecuaciones un poquito más complejas. Entonces, primer paso, nitrógeno. Hidrógeno. ¿Tengo otro elemento? No, son todos. Entonces, primer paso, yo identifico el tipo de elementos que tengo en mi ecuación. Segundo paso, el número de átomos de cada elemento antes y después de mi reacción. Entonces, de nitrógeno, ¿cuántos tengo? 2. Y luego, de este lado, ¿cuántos tengo? Nada más 1, porque acuérdense que este subíndice pues nada más está afectando al hidrógeno. Si estuviera entre paréntesis, pues sí sería 3, ¿no? Pero bueno, entonces aquí nada más tengo 1. Desde aquí ya sé que no está balanceada. Y luego, hidrógeno, ¿cuántos tengo de este lado? 2. Y de este lado tengo 3. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Punto importante, yo solamente voy a agregar coeficientes para aumentar el número de átomos de cada elemento. No los voy a disminuir, ¿ok? Entonces son siempre para aumentar. ¿Qué necesito de este lado para que yo pueda tener el mismo número de átomos de este otro lado? Pues simplemente agrego un coeficiente que sería, en teoría, el número 2. Entonces, ya tengo 2 átomos de nitrógeno, pero, pues este coeficiente 2 me dice que hay 2 moléculas. ¿De qué? De amoníaco. Entonces, yo necesito volver a ajustar mi ecuación. ¿Por qué? Porque el hidrógeno aquí también ya se modificó. No voy a tener 3. ¿Cuántos voy a tener? 2 por 3, 6. Ok, ¿qué le voy a poner de este lado para poder equilibrar o ajustar mis elementos? Yo necesito 6 de hidrógeno. ¿Cuántos tengo aquí? 2. ¿Por qué número lo tengo que multiplicar para que me dé 6? Pues por 3. Entonces, 2 por 3 me da 6. Ya está balanceado el hidrógeno. El nitrógeno ya está balanceado. Vamos a contar. Yo tengo aquí 2 y acá sigo teniendo 2, ¿sí? Entonces, esta ecuación ya está balanceada. Quiere decir que por una molécula de nitrógeno más 3 de hidrógeno, yo voy a obtener 2 moléculas de amoníaco, ¿ok? Último ejemplo. Aquí está, una más complicada. Tengo a ver, aquí está. Tengo un carbono, tengo aquí los siguientes elementos. Paso 1, carbono. Tengo hidrógeno. Tengo oxígeno. Ok, entonces es un hidrocarburo más oxígeno que me va a dar una reacción calorífica, es decir, con liberación de energía. Entonces, lo mismo, voy a contar el número de átomos por cada elemento para saber si esta ecuación está balanceada. Ok, primero, de este lado tengo 3 átomos de carbono, son todos. De este lado nada más tengo 1, pues ya sé que eso no está balanceado. Y luego, de hidrógeno tengo aquí 8. Es todo. De este lado tengo 2. Y luego de oxígeno tengo 2 de este lado. Y de este otro lado tengo 2, 3. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Otra vez, agregar coeficientes. Punto importante, siempre que ustedes vayan a balancear cualquier ecuación, cerciórense de que el hidrógeno, pero sobre todo el oxígeno, sean los últimos elementos que van a balancear. ¿Por qué? Porque son los que nos dan un poquito de más trabajo, porque suelen estar en todas las moléculas. ¿Por qué? Porque por lo general están formando agua y como están en la mayoría de las moléculas, son las que tienen un mayor número de átomos. Entonces, por eso siempre se dejan al final, ¿ok? Sobre todo el oxígeno, siempre va al final. Ok, entonces, de carbono, de este lado yo tengo 3.
y entonces necesito tener de este lado también 3. ¿Qué tengo que agregar? Pues mi coeficiente, 3. Entonces, ya sé que tengo aquí 3 átomos de carbono. Ahora, esto me modificó también el número de átomos de oxígeno de esta molécula, del dióxido de carbono. Entonces, tengo que multiplicar 2 por 3, 6. ¿Cuántos se supone que tenía? 3. Entonces, ¿cuántos se modificaron? Entonces, tengo 2 por 3, 6, más esta, 7. Ok, siguen desequilibradas las otras, siguen desbalanceadas, entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar al hidrógeno. De hidrógeno tengo 8 y de acá tengo 2. ¿Qué tengo que hacer para que acá yo tenga el mismo número de hidrógenos que acá? Pues simplemente que número multiplicado por el subíndice 2 me da 8, 4. 2 por 4, 8. Ya tengo mis 8 átomos de hidrógeno antes y después de la reacción. Sin embargo, se volvió a modificar el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar 4 por 1, 4. Aquí tengo 4 átomos de oxígeno. Y acá, ¿cuántos quedamos que teníamos? 2 por 3, 6. ¿Ok? Y entonces, en total, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo ya? 10. ¿Qué tengo que hacer para que antes de la reacción, en mis reactivos, también yo tenga 10 átomos de oxígeno? ¿Dónde lo tengo? Acá. Súper fácil, afortunadamente. Yo nada más necesito multiplicar para poder agregar el número, una molécula, pues, un número específico de moléculas para que solamente esta se vaya a modificar. Entonces, 2 multiplicado por ¿qué número me da 10? 5. Entonces, 2 por 5, 10, y ya tengo mis 10 átomos de oxígeno. ¿Ya está equilibrada o balanceada mi ecuación? Sí. Entonces, quiere decir que una molécula de este hidrocarburo más 5 moléculas de oxígeno me van a dar como resultado 3 moléculas de dióxido de carbono y 4 de agua, ¿ok?